Saludos, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo punto de vista. Donde quiera que ustedes se encuentren, les deseo lo mejor. A ustedes y a todos los suyos a través del fabuloso mundo y el maravilloso mundo de las redes sociales. Su canal de YouTube, Prensa Pedro Duarte. Allí se encuentra el link para suscribirse y aparte de ello también la mano para darle me gusta. Agradezco muchísimo la cantidad de suscriptores que se han venido agregando. En el día de hoy tenemos un programa extraordinario. Se lo vamos a dedicar, lo vamos a hacer con todo el cariño, con todo el amor del mundo, a un gran cabimero, a un gran venezolano, a un hombre que desde Cabima dejó a Venezuela en lo más alto, ante el mundo entero. Estamos hablando de don Vitico Davalillo, don Víctor Davalillo. Aquí en el fondo, por cierto, está el estadio desde acá, de la ciudad de Cabima, la ciudad que lo vio nacer, el estadio que lleva su nombre, Víctor Davalillo. Yo, pues por supuesto, como cabimero me siento orgulloso, contento de que este hombre nos haya representado y que esa humildad y esa sencillez la llevó por siempre, por supuesto, y que lo demostró hasta el último día de su vida. Recientemente, Dios lo llamó pues al encuentro con él, pasó al plano espiritual, pasó del plano terrenal al plano espiritual, y hoy me encuentro acá con pues parte de lo que es su familia, pues, su gran familia, su familia directa, gente que estuvo muy cercana a él y que aparte de ello también fueron llevando todo lo que tiene que ver pues con su carrera desde el punto de vista como beisbolista. Estoy en este momento y me acompaña y voy a darle el uso de la palabra, dándole la bienvenida a Punto de Vista a Francisco Davalillo. Francisco, quien es su sobrino y aparte de ello pues licenciado en administración, y no solamente eso, sino también un locutor profesional, egresado de nuestra ilustre y centenaria Universidad del Zulia. Vamos a hablar de este hombre, vamos a hacerlo a manera de conversación, a manera pues de una forma natural, dinámica, porque así era don Víctor Davalillo. Bienvenido, hermano Francisco. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos ustedes, el equipo técnico, a toda esta producción fenomenal que nos motiva a traer a la memoria de todos nosotros, de todos ustedes, compartir todas las vivencias de lo que es el personaje y el hombre Víctor Davalillo, el cabimero. Lo importante de todo esto, y comenzamos por allí, vamos a comenzar a hablar, Francisco, de eso que dijiste ya al final ahorita de tu introducción. Víctor Davalillo, el cabimero. Hablemos de ese hombre. Sí, por supuesto. Realmente es una gran satisfacción y hay que empezar precisamente por ese detalle, puesto que a nivel de redes sociales y a nivel de medios de información, medios de comunicación, se crean muchas matrices de opiniones que pueden desvirtuar en algún caso el tema del lugar de nacimiento y la fecha de nacimiento de Víctor Vitico Davalillo. Vitico Davalillo nació en Cabimas, en la parroquia Carmen Herrera. Sí. Anteriormente se llamó ese sector, todavía creo que se llama La Tuerca. La Tuerca, sí. Y en La Tuerca nació Vitico un 30 de julio del año 1939. Obviamente la familia Davalillo tiene el origen en el estado Falcón. Los padres de Víctor y de Francisco, los 6 hermanos de los Davalillo Romero, empiezan con Estanislao, Pompeyo, Nicolás, Manuel, Francisco y Víctor. Son los 6 hermanos de la familia Davalillo Romero. El primero, el mayor, nació el 19 de diciembre de 1924 en Churuguara. Es el único de los Davalillo Romero que realmente es falconiano. Que en paz descanse mi tío Estanislao Davalillo. Estanislao. Sí. Y obviamente nuestros abuelos siempre tuvieron la oportunidad de ir a visitar, a viajar a Churuguara, a reunirse con la familia. Es allí donde mi padre y Víctor, los hijos menores, pasaron muchas temporadas allá con la familia en Churuguara, en esa época de infante. Sin embargo, ellos estuvieron siempre radicados acá en Cabimas. Tanto Víctor como mi papá Francisco, mi tío Manuel y mi tío Nicolás nacieron en La Tuerca. Ahora bien, Pompeyo Davalillo nace el 5 de
junio del año 1928, aquí en Cabimas, pero en otro sector que está en la parroquia La Rosa, específicamente en el barrio Corito. Sector Corito. Frente a la Plaza de la Cruz, que está en el barrio Corito, en una de esas dos casitas que están en la esquina, allí nació Pompeyo Davalillo. De hecho, la partera que lo atendió a Pompeyo fue la misma partera que atendió el resto de los partos de mi abuela, atendió el nacimiento de mis otros tíos, de Nicolás, de Manuel, de mi papá y de Vitico. Bueno, es increíble, ¿no? Porque es una dinastía, sí. La dinastía de Davalillo, que han dejado, por supuesto, una huella grande, claro, ¿no? Los que han partido ya, por supuesto, del encuentro con el Padre, de la eternidad. Y dentro de esto, pues, hablar de Pompeyo Davalillo, bueno, imagínense ustedes, estamos dedicándole el programa a don Víctor Davalillo, como se le decía en Estados Unidos, Vic Davalillo, ¿no? Y lo importante es resaltar el hecho de lo que significa también Cabimas desde el punto de vista como un emporio de decimistas, escritores, pintores y grandes deportistas. Claro. Dentro de esto, pues, si hay un deportista que ha dejado en alto o un apellido que ha dejado en alto el nombre de Venezuela, desde Cabimas en el deporte, precisamente son los Davalillos. Hablamos en este caso, pues, de Vitico. Hablemos un poco de este Vitico Davalillo que comenzó desde muy pequeño a dar muestras de lo que iba a hacer en el béisbol. Sí, por supuesto. ¿Cómo comenzó aquella realidad? ¿Qué tenemos nosotros y qué rememoramos nosotros, pues, de ese Vitico Davalillo que comenzó jugando por aquí, en terrenos de esos que están solitarios, como se aprende el béisbol? Sí, en los terrenos baldíos, en cualquier terreno que prestara la oportunidad para jugar béisbol, allí estaba Vitico y el resto de los muchachos contemporáneos de esa época practicando el béisbol, practicando el deporte, haciendo patria, haciendo algo positivo por su vida. Víctor también se desarrolló en el ámbito deportivo en otras disciplinas, sí, como lo fue en el atletismo. Ajá. Vitico fue atleta de pista y campo en su periodo escolar, que lo cumplió entre la escuela Bonpland, en la original, en la primera escuela Bonpland, allí en el centro de Cabimas, frente a la Plaza Bolívar. Sí. Allí quedaba la escuela Bonpland. Luego estudió en la escuela Maniná. Allí pudo participar en esos torneos interescuela que organizaban las empresas petroleras, y allí se destacó como atleta de pista y campo, salto largo, salto alto, en las carreras de relevo y en las carreras de velocidad. De hecho, esa fue una cualidad que desarrolló con gran facilidad y que le permitió avanzar dentro de la carrera beisbolística, puesto que una de sus fundamentales herramientas fue la velocidad, el correr con esa habilidad. Tanto es así que ya a la postre, al final de sus años y de su carrera como Grandes Ligas, todos recordamos, los que vimos aquella Serie Mundial del año 1977, aquel toque de sorpresa con la bola ahí en el infield, y él llegó quieto hasta primera base. Ahí quedó quieto todo el mundo. Y eso con más de 40 años de edad. El robo de base también fue una de sus fuertes, ¿no? En esto planteaba de que no solamente béisbol, sino también el atletismo, pero aparte de eso, ya comenzando y entrando propiamente en lo que tiene que ver el béisbol, ¿no? ¿Dónde comienza don Vitico Davalillo a practicar ya formalmente el béisbol? Sí. ¿No? ¿Y cuáles fueron incluso las primeras posiciones que jugó? Porque hay muchos que, por desconocer un poco la historia, pues por supuesto no saben que no siempre jugó lo que nosotros estuvimos acostumbrados a verlo, ¿no? Por supuesto. Sí, sino otras posiciones, pues yo quiero que lo diga usted. Sí, por supuesto. Víctor comienza a su andar en la vida del béisbol acá en Cabimas con algunos equipos que participaban en los torneos locales, en el torneo distrital, cuando aquel momento se hablaba del Distrito Bolívar. Allí él fue avanzando, participó en algunos equipos, pero él se desarrolló a nivel de béisbol con las organizaciones del equipo del Club Lago La Salina, el Club La Salina. Ese club desarrolló un amplio espectro en la participación deportiva, y por su afinidad con la empresa petrolera, obviamente había una gran oportunidad para practicar ahí en el Estadio Concordia, en el Estadio Miraflores, y él estuvo
asociado a los conjuntos, a los equipos del Club de la Salina en diferentes categorías, desde los principales, de los primarios, hasta llegar al juvenil. Allí tuvo la oportunidad de ser tomado en consideración por José de la Trinidad Carrao Bracho, que era el manager de la selección de Venezuela, y fue invitado a los Juegos Nacionales a participar en la selección del Estado Zulia y a representar los colores del Estado Zulia en el Campeonato Nacional de Béisbol AA, jugado en el estado Táchira, en San Cristóbal, en el año 1956. Es allí donde los ojos se centraron en Víctor Davalillo para ser llamado al profesional. Al profesional. En este caso, cuando ya comenzamos a hablar de lo que es el profesional como tal, por supuesto, quienes tienen la vista para esto y estar viendo prospectos son, bueno, casi nunca se equivocan. Sí. Eso tienen esa tremenda habilidad, ¿no? Se está hablando de lo que es experiencia ya en los estados andinos, y desde allí comienza pues a verse lo que se iba a proyectar con lo que fue nuestro gran Vitico Davalillo. Hablemos ya y vamos entrando un poco hacia lo que es ya Vitico Davalillo profesional, ¿no? Porque aquí hay muchos, pero muchos amigos de Vitico Davalillo en Cabima. Cabima, municipio petrolero, para aquellos que nos ven fuera del país, el estado Zulia. El 14 de diciembre de 1922 dio a conocer por el Reventón del Barroso, Venezuela, como un potencial petrolero al mundo, y así es. Bueno, aquí nace Víctor Davalillo. Pero hay terrenos aquí en La Rosa, en la parroquia de La Rosa hay uno incluso que, claro, todo está habitado, que era un estadio también. Ahí llegaba don Pompeyo, ahí llegaba don Vitico, claro, a jugar, ¿no? Pero ya vamos a hablar de ese momento cuando llega la firma en ese tiempo difícil, duro, para un beisbolista, sí, al profesional. Hablemos de ese punto. Bueno, hay que comenzar considerando que el desempeño de Víctor en las categorías del béisbol aficionado acá en Cabimas fueron muy deslumbrantes. Vitico se inició como lanzador zurdo, con una capacidad dominante, con una capacidad de neutralizar los bates de los equipos contrarios. Eso lo catapultó también a llegar a poder ir a jugar en Maracaibo. Y toda esa oportunidad de participar en los Juegos Nacionales le abrió las puertas para ser conocido y manejarse con algunas opciones para la firma al profesional. Tanto es así que también estuvieron interesados en hacerle la firma al profesional Luis Aparicio. Luis Aparicio Ortega, cuando se funda el equipo Gavilanes, a Vitico lo estuvieron observando para firmarlo al profesional. Se decía Gavilán y Pastor. Sí, se rumoraba. Mira, ya Pompeyo Davalillo en el año 53 se dio a conocer como el primer zuliano en llegar a jugar en Grandes Ligas, y ya Pompeyo Davalillo en el Zulia era un punto de referencia. Y se decía que en Cabimas había un muchachito, hermano de Pompeyo, que era mejor pelotero que Pompeyo. Sí. Entonces todas las alarmas y todos los flash se empezaron a enfocar en Cabimas, a seguir a Vitico. Allí a Pompeyo le avisan en Caracas: mira, ¿cómo es eso que en Cabimas hay un muchacho, hermano tuyo, que es mejor que tú? Yo digo, bueno, vamos a irlo a ver. Y se vino a Cabimas con el Negro Prieto, de los principales fundadores del equipo Leones del Caracas, y conversaron con él. Vitico para él entonces tenía 17 años solamente. Y su opinión, su pensamiento estaba fundamentado en estudiar. Él tenía la intención de ser técnico mecánico, con equipos mecánica diésel. Era lo que le enfocaba su visión de crecimiento. Todavía no había enfocado la mente en ser un beisbolista profesional. Sin embargo, por el potencial que tenía como pelotero, las personas que lo observaron lo convencieron de que su futuro ya estaba ahí, y realmente no se equivocaron. En los desempeños y el logro que Víctor logra acumular en esos 30 años de actividad, pues dan muestras de que sí, era allí donde estaba su futuro, era allí donde estaban esas grandes oportunidades. Son 30 años en el béisbol profesional venezolano y 16 años en las Grandes Ligas. Sí, señor. Desde 1962, creo que es cuando lo firman
en los Estados Unidos. Sí. ¿No? Y dicho por él mismo, quiero que hablemos un poco de eso. Él dice, cuando yo llegué y me vi en un estadio de Grandes Ligas, yo dije, yo de ahí no me voy, de aquí no me saca nadie. Sí. ¿No? O sea, y sobre todo plantearle que en ese entonces la Liga Nacional, la Liga Americana tenía nada más 8 equipos y 8 equipos. O sea, llegar ahí era duro, difícil, ¿no? Hablemos de los 30 años en Venezuela, sus números. El hombre de los 1.505 días, así se le conoce. Sabemos que fueron muchísimos más cuando juntamos todo. Claro. ¿Entiendes? Pero aquí en Venezuela no es fácil, 1.505 días. 30 años aquí y hablemos de los números de Víctor Davalillo en las Grandes Ligas. Sí, por supuesto. Mira, hablar de Víctor Davalillo es hablar del bateador. Así es. Es el hombre que su principal fortaleza en el béisbol fue esa capacidad de conectar la bola y llevarla a los lugares donde nadie la podía alcanzar, inatrapables. Y pues la cuenta en la Liga Venezolana de Béisbol durante 30 temporadas le da un número de 1.505 hits a Víctor como objetivo alcanzado. Obviamente en las Grandes Ligas también acumuló en 16 temporadas, comenzando su debut el 9 de abril de 1963 con los Indios de Cleveland. Allí pues tuvo unas grandes campañas, una gran campaña inicial en el año 1963 que lo consideraban como uno de los candidatos al premio Novato del Año. Sin embargo, a la altura del mes de junio, él sufrió una lesión en su muñeca, en la mano derecha, por un pelotazo que recibió del lanzador Han Aguirre. Sí. Eso lo sacó del play, lo sacó del juego 2 meses y medio. Casi 3 meses. ¿Sí? Casi 3 meses. Por lo consiguiente, sus números bajaron. Él tuvo una recuperación un poco tardía y eso lo dejó fuera de la carrera del premio Novato del Año en ese 1963. Todavía se discute, no sé si hace falta los números, enfocarlos, ¿lo enfocamos? Sí, ¿cómo no? Puede enfocarlos allí, puede verlo tranquilamente usted. Allí tenemos unos números que son, aquí tenemos unos números que son importantes para efectos de que usted mismo lo diga, pero yo quiero enfatizar en eso que usted dijo ahorita. Esa lesión a Víctor Davalillo en la muñeca, por supuesto, le disminuyó, pero también, porque es que dicen los especialistas, dicen los críticos que, bueno, ese campeonato era de él. Sí. Es decir, ese premio iba a ser de él, ¿no? Esas son las cosas del béisbol. No vamos a decir que fue con mala intención ni nada por el estilo, pero bueno, llegó en el momento, así el béisbol, ¿no? Es de esa lesión. Ahora, aquí tenemos unos números bastante interesantes de lo que significa Grandes Ligas y por supuesto lo que es en este caso el total. La Liga Venezolana. La Liga Venezolana, sí. Vamos a hablar un poco de esto, querido hermano, allí para sí, efecto de que vamos a iniciar con los números que tienen relación con su desempeño en las Grandes Ligas, MLB. Durante 16 temporadas que iniciaron en el año 1963, donde participó con los varios equipos: Indios de Cleveland, Angelinos de California, Piratas de Pittsburgh, Cardenales de San Luis, Atléticos de Oakland y finalmente los Dodgers de Los Ángeles. Allí el desempeño de Víctor, hay que resaltar que es el primer venezolano en el año 1965 que logra conectar por encima del averaje de 300 puntos en las Grandes Ligas. Ese año quedó en el tercer lugar de los mejores bateadores de la Liga Americana. Ese campeonato lo ganó Tony Oliva. Tony Oliva. Vitico batió para 301. El campeón fue Tony Oliva con 306 de averaje. Fíjense lo reñido que fue ese campeonato. Aparte de todo, Vitico gana el Guante de Oro, el premio de Guante de Oro como mejor centerfield de la Liga Americana en el año 1964. Y en el año 1965 es considerado para ser el centerfield abridor, el titular del centerfield de la Liga Americana para el Juego de las Estrellas. Allí participó al lado de hombres de la talla de Alkaline, que quedó en la banca, era el titular del centerfield durante todos los Juegos de Estrella anteriores. Y Vitico pues lo reemplazó en ese año, 1965. En ese encuentro
él le conecta un hit en 2 turnos al pitcher dominicano Juan Marichal. Él tuvo un desempeño en 2 turnos, batió un hit. Fue uno de los 3 o 4 hits que le conectaron a Marichal en ese juego. Lo ganó la Liga Nacional. Allí estuvo presente también Pete Rose y una gran cantidad de estrellas que estaban en el tope de las grandes ligas en ese año 1965. Obviamente en el año 71, después de varios trances, varias transacciones, Vitico pasa de los Indios de Cleveland a los Angelinos de California. Allí tuvo la oportunidad de ser compañero de equipo de Rubén Amaro, quien era también integrante de aquel equipo de los Angelinos de California. De eso hay muy poca data de Víctor, fotografías y material que uno pueda conseguir en las redes sociales, en el internet. Él duró 1 año solamente con los Angelinos de California. Allí pasó a los Cardenales de San Luis, donde tuvo la oportunidad de implantar un récord como bateador emergente. 24 oportunidades conectando de hit consecutivamente en el año 1970. Víctor Davalillo con los Cardenales de San Luis. Casi imposible se lo hago. Sí. Casualmente, el manager de ese equipo era el pelotero que había conectado el récord, que tenía en su poder el récord. Y lo rompió. Sí, incluso hay algo muy interesante en todo esto con respecto al guante de oro que él recibió siendo center fielder. Sí. Luego lo recibe después de tanto, yo no recuerdo cuántos años ahorita, Bob Abreu. 45 años. 45 años después, otro venezolano, Bob Abreu, recibe nuevamente ese galardón que no es nada fácil. Sí, nada fácil. Fue el primer venezolano que ganó el guante de oro como outfielder. Obviamente ya Luis Aparicio y Chico Carrasquel ya habían debutado, pero en el shortstop. Sí. Y casi todos los guantes de oro que Venezuela acumula en las grandes ligas han sido ganados por jugadores de la posición del infield, del shortstop. Así es. ¿Okay? Recientemente vemos como jugadores de la talla de Salvador Pérez ha ganado como receptor, hay Eugenio Suárez en la tercera base y otros venezolanos, incluso zulianos como Ender Inciarte y Parra, también fueron ganadores como outfielder, pero después que lo hizo Bob Abreu. Yo tuve la oportunidad cuando se le hizo acá en la parte de atrás un homenaje extraordinario que le agradezco a todos ustedes lo que fue su presencia y que yo sé que usted tuvo que ver junto con mi querido hermano, mi hermano querido Jesús Camacaro, claro, a quien le deseo lo mejor, de traerlo acá, vino acá y develó su imagen en la Galería Víctor Davalillo, que está acá, junto con unos cuantos grandes ligas también que vinieron ellos mismos a develar y recuerdo cuando hablaba, nos contaba tantas anécdotas y tantas cosas extraordinarias y qué cosa tan bonita es hablar directamente con el protagonista, ¿no? Claro, claro. Increíble, pero estamos hablando de el 8º venezolano que llega a la Grandes Ligas y al 3er zuliano. Creo que no me equivoco en ese sentido. Totalmente correcto. Una cuestión extraordinaria porque se dice fácil, pero no es fácil sobre todo para ese tiempo. Precisamente, y quiero recalcar que en aquella época, en los años 60, desde los años 50 a los años 70, hay que tener presente que Estados Unidos vivió un escenario social un poco convulsionado y estaba con mucha sensibilidad el tema racial. Sí. Era muy difícil para los latinos y los jugadores de color poder establecerse en grandes ligas. Había mucho rechazo y había una gran cantidad de dificultades, sobre todo la prensa. La prensa no los consideraba, no los tomaba mucho en cuenta y realmente el esfuerzo de un pelotero en esa época para llegar a las grandes ligas, como lo hizo Víctor, como lo hizo Clemente, donde en esa época la cantidad de equipos en grandes ligas era muy pocos. 8 equipos en la Nacional, y solamente 25 peloteros. Ajá. Después, años después, incluyeron el roster de 40 que llaman. Y dieron mayor oportunidad a que los peloteros puedan llegar a grandes ligas. Y hay una anécdota también que cuenta su tío, que es que llegó un momento donde tuvo un slam, pues, o sea, sí, y pasaban los días y nada que pegaba un hit. Y yo, Dios mío, me van a bajar. Y ahí es donde se ve la grandeza de un manager
la grandeza de alguien que sabe a quién tiene en el frente. Le dijo, tranquilo, está jugando bien, va a llegar otra vez el momento. No recuerdo ahorita el nombre del manager. Y bueno, efectivamente, despegó otra vez y desde allí no lo agarraron más. Eso fue en su primera temporada. Acababa de debutar en Grandes Ligas y estuvo un slump de más de 20 turnos sin conectar de hit. Estaba debutando y él se tardó como 20 turnos en las Grandes Ligas para conectar su primer hit en las mayores. Obviamente venía de ser campeón bate en la Liga Internacional de las ligas menores de Estados Unidos con un averaje cerca de los 400 puntos de averaje. Estaba más que demostrado que Vitico era un hombre rendidor a la ofensiva tanto como a la defensiva, aunque en las ligas menores su trayectoria fundamentalmente había sido como lanzador. Ya es al final, casi llegando a Grandes Ligas, que a él lo convierte en outfielder y prácticamente tuvo que hacer ese esfuerzo de ajustarse, ya estando en Grandes Ligas, de aprender y de fortalecer sus herramientas en la posición de center fielder. Una cosa interesante en todo esto, lo hablaba una vez yo directamente con don Pompeyo Davalillo y después lo hablaba ya aquí con don Víctor Davalillo. Es la disciplina. La disciplina. Eran hombres que llegaban al campo a recoger roles. En el caso, por ejemplo, Luis Aparicio también lo plantea, se lo planteaba directamente a nuestro querido Jesús Camacaro, suyo, llegaba ya, recogía 100 roles antes del juego, ¿no? Igualmente nos planteaba acá don Vitico, y bueno, antes de eso, conversando en una oportunidad con don Pompeyo, pues hablaba de lo que significa la disciplina dentro del béisbol. Esto es algo que ellos entendieron muy bien, muy bien. Yo creo que sus dos tíos, y quiero también hacer mención aquí, fuera del béisbol, a don Nicolás. A don Nicolás le debo yo mucho, Dios lo utilizó como instrumento para que yo llegara a unos lugares por ahí bastante importantes. Es decir, esa disciplina de esos hombres que entendieron, él llegó a decir, no solamente el hecho de ser el mejor del béisbol, es que también quería ser el mejor en la vida, pues, ¿no? Claro. Un ejemplo en ese sentido. Yo creo que también eso es bueno para las nuevas generaciones, o sea, entender que la humildad es fundamental para todo esto. Por supuesto, Pedro. Fíjate, la herramienta fundamental para el progreso, para avanzar desde cualquier punto de vista, en cualquier profesión, en cualquier actividad que un hombre se oriente a desarrollarse, está en la disciplina. Pero la disciplina tiene un pilar fundamental que se llama el respeto. Claro. Sin respeto no hay nada en la vida. Así es. Entonces, cuando tú tienes disciplina, cuando tú cultivas el respeto por ti mismo, por el valor de tu esfuerzo, por el valor de lo que haces, de tu trabajo, por tu familia, por tu comunidad, tú tienes respeto. Y obviamente cuando tú respetas, tú no te sales de los lineamientos, tú no te sales de la buena formación de hogar, tú no te sales de las normas disciplinarias, de la ley. Tú eres incapaz de violentar cualquier norma porque tú respetas a la sociedad, respetas a tu familia. Y esa es la herramienta fundamental para el éxito. Lo fundamental, y no perder nunca, cuando hablamos de humildad, que es reconocer errores y virtudes también, es no perder nunca sus orígenes. Los orígenes. Yo tuve la oportunidad de verlo, no fue que me lo contaron, cuando estuvimos aquí, y saludó a todos aquellos que compartieron con él desde la juventud. De la misma manera, y aquella alegría, aquel entusiasmo, que eso es importantísimo, porque un hombre que haya llegado a estos niveles en el béisbol profesional venezolano y en las grandes ligas, por cierto, se nos olvidaba, también participó de Juegos de Estrellas. Sí, sí. Eso es importante, el año 1965, ¿no? Ahora, estamos cerrando este homenaje a nuestro gran Vitico Davalillo. Cerrando un apretado, pero significativo homenaje, porque no podemos, de verdad, dejar pasar por alto lo que significa este gran hombre para Cabima y para el mundo. Pero yo quisiera, ya para ir cerrando el programa, que ustedes tenemos en la parte de aquí atrás, vamos a ubicarnos, esto que está acá, y que usted mismo nos explique, pues, Francisco, qué tenemos aquí, y ustedes se van a encontrar con esta maravilla que nos va a explicar ahorita aquí. Bueno, Pedro, tú has señalado que en el año 2018 se hizo el homenaje de la Galería del Deporte de Cabimas, del béisbol de Cabimas, y esta fue la camisa que Víctor usó ese día.
Con esta camisa, él nos acompañó acá, en ese acto. Es una camisa que yo le facilité estando aquí en Cabimas y él me la dejó autografiada para atesorarla como un gran recuerdo de ese momento. Y por aquí tenemos otra. Y por acá tenemos otra. Que esa sí vamos a hablar allí. Sí. Te ayudo por aquí. Esta se la firmó a mi hija. Aquí está. Para María Angélica de Víctor Davalillo, su tío, que la quiere. El 1505 hits. Así es. Ese es su récord en Venezuela. Su récord en Venezuela. Y aquí pues... Ahí hay varias firmas. Varias firmas de peloteros del Caracas. Ya más o menos datan de esa época, del año 2018. Aquí está Franklin Gutiérrez, aquí está Josh Kroger, aquí tenemos a Antonio Armas, aquí tenemos a Asdrúbal Cabrera, lo tenemos acá. Asdrúbal Cabrera. Sí, y aquí tenemos, en la parte posterior, tenemos a Henry Blanco. Y tenemos también a Alex González. Son estos los números que tenemos acá. Activo todavía Henry Blanco, pero ya como directivo, como técnico. Sí. Como técnico, solamente aquí obviamente en Estados Unidos. Hay de Víctor, pues hay cualquier cantidad de souvenirs, de recuerdos que son muy significativos en la parte material. Pero hay algo que destacar también de su actividad en las Grandes Ligas, es que en el año 64, cuando ganó el Guante de Oro, conjuntamente con Luis Aparicio, se convierten en la primera pareja de venezolanos que ganan Guante de Oro el mismo año en la misma liga. Adicionalmente, cuando en el año 65 asiste al Juego de las Estrellas, Luis Aparicio también fue seleccionado como el shortstop de la Liga Americana y iban a ser la primera pareja de venezolanos en asistir al Juego de Estrellas por la Liga Americana. Lamentablemente, don Luis ese año sufrió una lesión y no pudo estar presente en ese juego. Pero fíjense cómo van marcándose pautas, hitos en referencia a lo que es la participación de Víctor en las Grandes Ligas. Y unos gigantes, de verdad que hay que darle gracias a Dios que nos da vida y salud a nosotros para poder ver, ¿no? Sí. Haber visto, sí, y seguir viendo, ¿no? Porque de verdad que ahorita el béisbol está también tremendo con tantos fenómenos, ¿no? Sí. Pero estos eran unos seres excepcionales. De claro verdad que sí. Y es prudente, este es el momento propicio para precisamente en aras de arraigar este conocimiento y de esas personas, darle la oportunidad a todas las personas, a todos estos niños que hoy en día se preguntan, Víctor Davalillo, ¿quién fue Víctor Davalillo? Este material, esta conversación, estos números que hemos estado conversando, resaltando, van a permitirle a las nuevas generaciones conocer un poco más en detalle y a los adultos, a quienes en algún momento puedan tener algunas dudas, como lo es nuestros grandes amigos del Estado Falcón, específicamente en Churuguara. De acuerdo, 2 minutos. Ellos, aquí vamos. En Churuguara hay muchas personas que aseguran que Víctor y Pompeyo nacieron en Churuguara. Nosotros los Davalillo tenemos sangre falconiana, nuestros abuelos fueron de Churuguara y nos sentimos orgullosos de eso, que eso haya sido así. Pero Víctor y Pompeyo son hijos de Cabimas, nacieron en Cabimas. Es algo que queríamos ratificar. Francisco, yo te agradezco mucho. De verdad que para mí un honor desde el punto de vista y para todo el personal técnico pueden haber conversado con usted en el día de hoy, nada más y nada menos que de don Vitico Davalillo. Usted lo dijo, esto queda para la posteridad. Es importantísimo pues que estas cosas queden para la historia, que queden grabadas, que queden allí y hacer entender, reitero, que por muy lejos que estemos, por muy lejos que lleguemos en la profesión donde estemos, en este caso una profesión tan difícil, tan dura como es el béisbol, nunca perdamos la humildad, la sencillez. Yo creo que es lo primero que hay que inculcarle sobre todo a los niños, claro, que van naciendo en este deporte. Cabimas sigue dando Grandes Ligas hasta que ya, sigue dando beisbolistas profesionales hasta que ya. Tenemos ahorita, bueno, cantidades, ¿no? Pablo López, ahí tenemos uno. Gabriel Moya. Moya, exacto, gran amigo, por cierto, donde esté.
Y Salud. tenemos el semillero activo. Ahí está Randy Espina, Randy Espina. trabajando con muchas dificultades, pero sacando adelante, tremendo trabajo, el futuro de los Y niños. recientemente estuvimos por aquí el Grandeligo Malvis Kelly, visitó Sí, allá el terreno donde está Randy, Sí. y ahí es donde se aprende béisbol. De verdad que bueno, mil felicidades a todos ustedes, les deseo lo mejor, mi agradecimiento a ustedes, mi hermano, un saludo a toda la familia de Davalillo, y les pido a Dios pues que les dé vida y salud. Nos vemos en otro punto de vista, y nunca dejaré de ver ese famoso toque de nuestro gran Vitico de Davalillo, la magia del toque. Seguimos adelante. Pues. Muchas gracias, Pedro. Agradecido. Felicidades y muchos éxitos. Gracias. Lanzamiento de 3 y 2, le tira ya y va a una línea de hit, la bola va para el right field. El hit número 1500 de Davalillo, para en el juego, amigos. El Loco Torres lo levanta ya en primera, pasa al libro de récords, y Félix León es el hombre que acaba de recibir el hit número 1500 de Davalillo. Todos los jugadores del Caracas y han lanzado al terreno a alzar en hombros a Davalillo, que ha logrado su hit número 1500. Amigos, emocionante esto. A mí me han tocado momentos emocionantes en mi carrera de narrador deportivo. Una de ellas fue el jonrón número 20 de Baudilio Díaz cuando superó el récord de Bob Darwin. Y ahora me ha tocado vivir dos momentos grandes. Y digo dos momentos porque yo vi el debut de Davalillo en el año de 1957 en el Campeonato Nacional AA en San Cristóbal. Y ahora me toca narrar el hit número 1500 de Davalillo esta noche. Este programa fue realizado en homenaje al Big Leaguer Víctor Davalillo, una gloria del béisbol cabimero.